Vamos a entrar en materia acá en la mesa. Aquí estamos con nuestro doctor Alfonso Laverne, que va a hablarnos hoy acerca de agua en las trompas de falopio. ¿Qué pasa con las trompas de falopio? ¿Cómo ocurre eso? Lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo Muy bien, muy excelente. Doctor, por aquí vi la hoja y lo voy a leer y no me importa ¿Qué porque no decía? soy médico. Y dice hidrosalpinx Yo me salté eso. o agua en las trompas de falopio. Ajá. Vea usted, ¿cómo puede suceder ¿Qué esto, pasa? doctor? Buenos días. Primero hay que explicar qué es la trompa de falopio. Exactamente. La trompa de falopio es una estructura que une el útero o la matriz con el área donde está el ovario y es la que se encarga de captar el óvulo. Cuando hay una ovulación, el óvulo se capta por la trompa para que se pueda encontrar en un momento dado con un espermatozoide y se logre una fertilización. Ok. Entonces, uno de los primeros problemas o de los principales problemas es que esa trompa tenga algún tipo de obstrucción. Y cuando tenemos hidrosalpinx, que es agua en la trompa, es un proceso inflamatorio. No es agua como tal, sino es líquido inflamatorio que va inflando la trompa y va creando como un chorizo. ¿Y por qué se crea algún tipo de obstrucción? Básicamente esto puede ocurrir la primera razón es por infecciones. Hay algún tipo de infección bacteriana, hay una infección que es la número uno, que sería la clamidia, que es una bacteria que se aloja en el cuello de la matriz y puede migrar hacia arriba y crear ese problema de infertilidad, de inflamación de la trompa, obstrucción e infertilidad. Igual, una infección muy frecuente en el pasado, que afortunadamente hoy está bastante controlada, pero es la gonorrea. También se sabe que esas son de repente las dos bacterias que más daño hacen en la trompa. Entonces, donde se alojan en la parte distal, la parte más externa de la trompa, forman una especie de globo, una especie de salchicha, crean un proceso inflamatorio y se tapa la trompa. Completamente. Ok, ¿y esa agua de dónde procede? El Es cuerpo un la genera puro obviamente, pero líquido, ¿de dónde? líquido inflamatorio. Líquido De la matriz extracelular, eso es un área donde las células se alojan, donde conviven. Toda la parte alrededor de la célula se llama matriz extracelular. Eso va creando una absorción del líquido de proceso inflamatorio y va creando entonces esa bolsa. Porque es una reacción a la reacción del Exacto. Por la Sí, obstrucción. es un proceso obstructivo por inflamación. ¿Qué pasa? Esto tiene un tiempo, me imagino, ¿no? El tiempo mientras se da la obstrucción y va entonces inflamándose. Exacto. Esto es un proceso que se da en un par de semanas, es un mes, tiene No, algún es un síntoma? proceso que puede tener mucho tiempo y que normalmente cuando es leve no hay síntomas. Muchas veces la mujer no sabe, sino que va a la consulta porque no se puede embarazar, se le hace algún tipo de estudio y se observa esto. ¿Cómo diagnosticamos esto? Básicamente puede ser, si es bastante grande, podemos verlo por ultrasonido. Al hacer ultrasonido vemos la zona donde se observa una parte oscura donde se ve que hay líquido. Pero si es pequeña, normalmente no lo vamos a lograr ver por un ultrasonido. Existe un examen que se llama histerosalpingografía. Ok. Bien complicado el nombre, pero Histerosalpingografía. Eso, perfecto. eso. ¿qué quiere decir? Histero, que es el útero, salpingo la trompa y grafía, porque es una radiografía. ¿Cómo se hace? Se coloca un líquido opaco a través del cuello de la matriz para que podamos ver la cavidad uterina, aparte la parte interna de la matriz, y ver las trompas. Ahí entonces, si hay un problema de hidrosalping, nos vamos a dar cuenta que la imagen que se ve es como una zona mucho más distendida donde se concentra el líquido y ese líquido no pasa a la cavidad pélvica, que es lo ideal. Eso quiere decir que esa trompa está dañada. Entonces, el hidrosalping puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral, pues la mujer todavía tiene sus posibilidad de probabilidades de embarazarse embarazo. con la otra trompa. Pero si ¿Qué? tiene las dos trompas obstruidas, ya estamos en problemas. ¿Hay alguna medida de que esta condición sea salvable o quirúrgica antes de que sea tan grave que... Sí, usualmente como no se diagnostica temprano, es más difícil decirte, oye, pues vamos a ver. Lógicamente, donde uno sospecha esto, uno va a iniciar un tratamiento antibiótico para eliminar las bacterias, de esta manera ir reduciendo el proceso inflamatorio. Tú manejas esto con antibióticos y antiinflamatorios. Pero eso no nos garantiza que esa trompa no haya sido dañada. Entonces, una trompa que ya fue afectada por esto tiene más riesgos o que permanecer obstruida o que si se logra destapar naturalmente pueda quedar irregular y pueda crear un embarazo dentro de la trompa. O sea, eso se llama embarazo ectópico. Ok. Cuando el embarazo no se forma en la matriz adentro, sino afuera, que puede ser en una trompa. Entonces, esto es bastante frecuente y es uno de los problemas serios que acarrean los problemas en la fertilidad de la mujer. De la mujer, ¿qué Aquí pasa? tenemos unas imágenes que Ajá. muestran lo que es una trompa normal
y donde se da la acumulación de líquido. Exacto. Lo que está al lado derecho es donde se está dando la inflamación, doctor. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Ok, en el lado derecho, y lo estamos viendo, mi derecho, Ajá. es una trompa donde hay una acumulación. Aquí vemos que hay, en la imagen, vemos que hay trompas, ambas trompas están con líquido. Ok. ¿Ok? En la otra imagen solamente se ve de un lado. Pero el líquido puede empezar a acumularse, pero hasta al principio simplemente no se detecta. Entonces ya cuando va creciendo, aumenta el volumen y va formando ese Y globito. va ocasionando más problemas. Además, si eso, porque ahí hay unas bacterias, pero que están bastante, o sea, ellas van a crear un proceso inflamatorio. Pero si ese líquido se infecta con otro tipo de bacteria adicional, entonces vamos a crear un absceso. Wow. Tubo, Una le vez se llaman detecta- tubo Esto es en ovárico. mujeres, yo antes que yo se intervenga, esto es en mujeres desde que tienen algún tipo de actividad sexual, alguna jóvenes, Generalmente. mayores. Generalmente es una mujer sexualmente activa. Activa, ¿Por ajá. qué? Porque estas infecciones generalmente son adquiridas por contacto sexual. Con contacto Entonces sexual. son infecciones que muchas veces no se manejan bien. La mujer que tiene una infección, un flujito, una cosa ahí, no le pone atención, se automedica y esa bacteria puede empezar a desarrollarse y puede ir subir. Muchas y mujeres, dar problemas. siempre escucho esto de las mujeres que se automedican Exacto. y dicen, me dio una infección, entonces yo Me tenía tomé un la óvulo pastillita en la de mi casa, me tomé amiga. una pastillita. O los óvulos que van a la farmacia y... Eso es negativo. Sí, es malo que lo hagamos. porque normalmente cuando va a la farmacia, tengo una infección, entonces ¿qué le van a dar? Un óvulo que generalmente se usa para tratamiento del hongo, de la candidiasis. Ese es el más común. Y eso eso no tiene ningún efecto sobre bacterias. Eso simplemente trabaja sobre un problema de infección por hongos. Claro. Y Pero no si hay ayudaría algún en tipo nada en este tipo de bacteriano, problemas. obviamente esa infección va a seguir progresando. Y no va a y no pasar va Una a- vez que esto está diagnosticado, lo más recomendable es hacer una intervención quirúrgica. Correcto. Normalmente, primero, el primer paso es dar un tratamiento antibiótico antiinflamatorio para mejorar las condiciones. Y posteriormente, si ya tenemos un diagnóstico, puede ser una laparoscopía, que es mediante una colocación de un tubito a través del ombligo, podemos entrar a la cavidad pélvica y podemos hacer una limpieza de las adherencias y tal vez abrir un poquito la trompa y liberarla. Pero usualmente eso va a dejar algún tipo de daño, pues, porque realmente cuando la trompa se afecta es difícil recuperarla. Ya. Entonces, inclusive, si a veces tenemos una trompa dañada con una hidrosalpingo muy severa y queremos tratar de conservar la fertilidad de esa mujer, a veces es mejor quitar esa trompa que ya no tiene remedio para que ese proceso no vaya Afectar a la pasar, otra, afectar claro. el otro lado. Este salping del que hablan cuando una mujer ya no quiere tener más hijos, ¿es el mismo proceso? No, normalmente cuando uno hace un salping, uno agarra un pedazo de la trompa y simplemente se liga, se corta Para para evitar que la que- trompa quede seccionada. Acá sería quitar toda la trompa. Toda la trompa, Toda la ok. trompa que tiene todo el daño. Claro, doctor, cosa que las mujeres siempre nos preguntamos antes de ir al ginecólogo. Dicen, no voy a hacerme eso porque duele o no voy a hacerme eso porque me dijeron que incomoda un montón. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Es bastante incómodo o...? El diagnóstico por la histerosalpingografía generalmente es un procedimiento que es incómodo, es molesto. Ok. Y dependiendo de la gravedad, si la trompa está obstruida y el médico radiólogo tiene que hacer mucha presión para tratar de pasar el líquido, obviamente eso duele. Es Sí, un duele un proceso poco. doloroso. Pero con es solo el hecho de que necesario, pase el líquido molesta, Y la porque única forma- distiende la trompa y da un cólico importante. Claro, doctor, pero ¿es eso o tener un absceso allí Sí. y No, estar y un realmente problema enferma? Así mayor. O tener un diagnóstico de saber si las trompas están bien o no. Después del Claro que proceso sí. quirúrgico, ¿cómo puede cambiar ¿Qué la vida pasa? de una mujer? Ok, la mujer puede mejorar, obviamente ese proceso se elimina y queda con una trompa del otro lado viable para buscar un embarazo, ya sea de manera natural o dependiendo de otros factores, se le puede ayudar haciendo una inseminación intrauterina o lo que fuera. Si ya llegamos al caso extremo, donde ambas trompas se dañaron, ahí no hay manera natural de lograr un embarazo. Entonces, Ok. esas pacientes van obligatoriamente a tener que ser manejadas mediante la fertilización in vitro, lo que se conoce como bebé probeta. Ok. Es obtener los óvulos, fertilizarlos afuera, una vez que se tienen el embrión o los embriones, se colocan de vuelta dentro de la matriz. Entiendo, por ejemplo, Wow, que una muy mujer con trompas, o sea, con todo su sistema pues, reproductivo completo, pues tiene una segregación de hormonas importantes para llevar a cabo el embarazo. Cuando esta persona no tiene trompas, el tema hormonal, ¿cómo se es para llevar el Ok, embarazo? las hormonas se producen en los ovarios, así que Ovarios, las ok. hormonas no tienen
No se nada ve que ver con la interrumpido su trompa. proceso. Obviamente sí tienen que ver con la función de la trompa, el efecto de las hormonas sobre las células de una trompa, pues ellas tienen algún tipo de influencia positiva para ayudar a que el óvulo sea, o sea, los espermatozoides se transporten, etcétera. Pero en la producción no tiene nada que ver. Ok. Nosotros quitamos las trompas, los ovarios van a seguir funcionando normalmente. La Va a haber única- ovulación. La única igual. forma de diagnosticarlo es acudiendo a nuestras citas médicas. No hay Es otra correcto. forma de que sepamos si tenemos No, este tipo de porque problemas. No puedes saberlo Doctor. si no se te hace un Si examen no se a hace un chequeo, profundidad. así que Otra no deje de ir pregunta a sus así chequeos. de clásica paciente desobediente. Una vez usted da el diagnóstico, a veces la gente dice, ay, me dijeron que tengo una carie, pero pasaron 3 años y nunca fui a revisarla. ¿Es importante atender esto inmediatamente o puede la paciente esperar unos meses o un periodo de Mira, tiempo? mientras más rápido mejor, porque de esa manera, si no se ha logrado, todavía no se ha formado un hidrosalping importante, puede resolverse con tratamiento médico. Claro. Pero si ya se forma un proceso, ya eso no tiene remedio. E inclusive wow. si eso se espera, se va a complicar. Si aparte se complica con una infección añadida, que forma entonces un absceso, créeme que eso es un absceso que va a crear un abdomen agudo y esa Una paciente va a cirugía salir más complicada. corriendo porque es Un una día al cirugía hospital de por una urgencia. cosa, claro, de Exactamente. urgencia. Y ahí sí viene un daño importante porque pues, se forma un problema de adherencia pélvica y todo eso pues le va a crear un Usted problema no más está esperando. a largo Así plazo. Exactamente, no está esperando y no se está complicando. Si tiene un problema de salud, es importante que Atiéndase. acuda al médico y las mujeres que se hagan los chequeos porque, como bien escucharon en este tema, no hay otra opción. No vamos al médico a hacer nuestros chequeos para detectar entonces cualquier problema a tiempo. Gracias, Así es, doctor. doctor, muchísimas gracias por estar aquí con Encantado, nosotros y como compartir siempre. este tema. Siempre es importante decir que el miedo es lo que le va a matar. Lo que le va a matar probablemente no es la condición que tenga, sino el miedo a hacerse los exámenes correspondientes.